a mi hermana Leti, gracias por estar con nosotros y a aquellos que están en sintonía de esta transmisión. Romanos, capítulo número 6, versículos del 1 al 14. Y ahorita vamos a leer del 1 al 4. Dígale al que tiene a la par, ya no sea pecador, dígale, pero dígale. Ajá. Pero dígale, ya no sea pecador, dígale. ¿Sabe por qué? Porque estamos muertos al pecado. Entonces, oiga bien, estamos muertos al pecado, pero el pecado está en nosotros. Entonces, ¿de qué manera estamos muertos al pecado? En Cristo. Y si habitamos en Cristo, si habitamos en su presencia, entonces tendremos menos tiempo ¿para qué? Para pecar correctamente. Entonces, oiga bien, por eso es que el sacrificio de Cristo, oiga bien, anula la muerte del pecado. Porque antes todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora estamos ¿en quién? Estamos en Cristo. Entonces, oiga bien, si yo estoy en Cristo, entonces el pecado ya no me domina a mí. Porque si a usted o a mí nos domina el pecado, es porque estoy lejos ¿de quién? Del autor y consumador de la fe. Y por eso, es que, oiga bien, es que mis concupiscencias, es por eso, oiga bien, que mi mal temperamento, que el viejo hombre va ganando terreno y me va alejando más ¿de qué? De la presencia de Dios, no de mi salvación, de la presencia de Dios. Entonces, oiga bien, como tengo esa vida pecaminosa, mi cuerpo, oiga bien, empieza a recibir ¿el qué? La paga del pecado. Y cuando dice que la paga del pecado es muerte, no es que usted vio mal a alguien y ahorita se va a quedar ciego, ¿verdad? Que usted le deseó mal a alguien y se le va a revertir y entonces ahora usted es el enfermo. No, no es así. Cuando dice que la paga del pecado es muerte, es porque, oiga bien, número uno, que estamos muriendo todos los días, que estamos envejeciendo todos los días, pero se están muriendo nuestras finanzas, pero nos estamos muriendo por una enfermedad, ¿causada por qué? Por el pecado, por el delito del pecado. Tengo problemas en mi hogar, ¿por qué? Porque ya no Dios es el que reina en mi matrimonio o en mi hogar. ¿Quién es el que reina? El diablo. Entonces, oiga bien, por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo número 6 habla acerca de que usted y yo ya estamos muertos al pecado. Y si estamos muertos al pecado, es que usted y yo oiga bien, hemos renunciado ¿a qué? A la vida pecaminosa. Por eso es que yo, en su corazón y en el mío, no debe de existir la necesidad de ir al mundo. Porque cuando fue, el martes fue el concierto de la Karol G. Ahí andaban un puño de hermanos, moviendo el cumbo, coreando las canciones, con la peluca rosada, con la ropa ralita para que se les viera todo. Y ahí estaban coreando, ahí estaban gritando. ¿Por qué? Porque no han muerto al pecado. ¿Por qué? Porque todavía, oiga bien, necesitan conocer verdaderamente ¿a quién? A Cristo Jesús. Porque cuando usted conoce lo que realmente Jesús en su vida a través de la justificación, no tiene necesidad de ir al mundo. No tiene necesidad de ir a un carnaval. Es que voy a ir a ver la hora cero, allá la alcaldía va a tener a los hermanos Flores, y son hermanos, pastor, pero de sangre, no cristianos. Y allá vamos, se imagina el pastor allá, viendo a los hermanos Flores así enfrente de la tarima y tienen dos muchachonas, bailando en minifalda. ¿Qué voy a ver? Voy a ver a las muchachonas, pues, que andan en minifalda, y voy a sacar el teléfono para hacerle zumba. Entonces,
¿Qué le quiero decir con esto? Un cristiano ya no cabe ahí. ¿Por qué ya no cabemos ahí? Porque hemos muerto al pecado, no en su fuerza, en Cristo Jesús. Y dice la Escritura, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Andemos en qué? En vida nueva. Padre, te doy gracias en esta noche por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Espíritu de Dios, toma control de mi mente, de mi corazón, que las palabras que salgan de mi ser, Señor, fluyan a través de ti. Que seas tú, Señor, fortaleciendo nuestra fe, fortaleciendo nuestras creencias. Que aprendamos, Dios, a ser más agradecidos por lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, oiga bien, en el capítulo número 16, el apóstol Pablo va a hablar acerca de la liberación del poder del pecado. Porque, oiga bien, porque el pecado del capítulo número 3 de Génesis tenía algo que condenaba. Y nos condenaba a una muerte eterna de sufrimiento. Oiga bien, juntamente con ¿quién? Con el engañador, con el suplantador, con el diablo. Entonces, oiga bien, el destino de la humanidad es el infierno. El destino de aquellos que no crean en Jesús, que es el Hijo de Dios, oiga bien, es el infierno. Pero Dios en su infinito amor envió a su Hijo. Y por eso, oiga bien, es que en el capítulo anterior, en el 5, el apóstol Pablo nos habló e hizo la comparación entre Adán, el pecador, y en Cristo, el que se hizo pecador por usted y por mí. La única ventaja, oiga bien, que en Cristo todos los que crean van a ser libres de pecado, de condenación, van a ser libres de sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él nos ha liberado de ese pecado. En el capítulo 6 hay 4 palabras claves, oiga bien, que indican la responsabilidad personal del creyente en relación a la obra santificadora de Dios. Porque la justicia de Dios es inmediata, pero la santificación es progresiva. Porque usted es declarado justo de una vez y para siempre. ¿O no? Usted, Jesús lo justificó, que ya es justo. Deja de ser un vil pecador, un esclavo del pecado, porque Jesús le ha dado, como dijimos ahí, una nueva vida. Y una nueva vida, oiga bien, está relacionada ¿con qué? Con un nuevo comienzo, con una nueva personalidad, con una nueva mente, con un nuevo corazón, con una nueva manera de relacionarme con las personas, mostrándoles quién habita y mora en mí. Y Él es Cristo Jesús. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo nos quiere hacer entender, oiga bien, que ya no estamos bajo el gobierno del pecado. Porque ahora usted y yo tenemos ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos convence, dice la Escritura, ¿de qué? De pecado. Cuando usted quiere hacer algo malo, ¿qué le dice el Espíritu? No lo hagas. No te conviene. No siente paz en su corazón. Usted va a hacer un negocio el siguiente día y le dio un insomnio. No pudo dormir, no tuvo tranquilidad, porque el Espíritu Santo le estaba diciendo, no lo hagas. Pedí dirección, ponete a orar. Y en vez de ponernos a orar, nos pusimos a ver televisión. Entonces, oiga bien, este capítulo número 6 está dividido de la siguiente manera. Saber o conocer la realidad de nuestra unión e identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Entonces, oiga bien, la realidad de todo creyente, ¿cuál es? Es que estamos unidos a Él. Y cuando usted está unido a Cristo, ya no es pecador. Aquellos hombres que somos mirones,
y usted va con su esposa, como va a la par, no ve a la muchacha que viene, va. Es más, usted le agarra la mano a su esposa y el hombre ve para abajo. Porque sabe que no la puede ver porque lleva a su mujer aquí. Y si la mujer lo cacha que está viendo a la otra, inmediatamente le va a hacer chumbulumba. O le va a decir sinvergüenza. No, sinvergüenza, hombre. Entonces, es lo que deberíamos de hacer usted y yo todos los días de la vida. ¿Por qué? Porque ¿a quién estamos unidos? A Cristo. Pero sabiendo que estamos unidos a Cristo, somos pecadores. Y muchos, oiga bien, con alevosía. Sabiendo que es incorrecto, lo hacemos. Y eso es a través de lo que vemos, escuchamos o hablamos. También, oiga bien, dice el apóstol que debemos de considerar que estos hechos son verdad en lo que se refiere a nosotros. ¿Cuáles hechos? Su muerte, su resurrección, la justificación. Y oiga bien, y que ahora tenemos una nueva vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, oiga bien, estos hechos que nosotros tenemos, debemos, oiga bien, vivirlos. No solo de letra, no, de sentirlos. De saber, oiga bien, que usted es un hijo de Dios y como es un hijo de Dios, oiga bien, Dios siempre le va a dar la victoria en todas sus necesidades. Que Dios le va a proveer lo que usted necesita, oiga bien, para no anhelar lo que este mundo da. Claro, ¿eso es en quién? En Cristo Jesús. De lo contrario, el pecado me va a atrapar y me va a llevar para afuera. Y me va a alejar de Dios. Y el viejo hombre va a empezar a crecer, oiga bien, a minimizar la parte espiritual del hombre. Y vamos a empezar a recibir el sufrimiento que es la paga de ¿qué? Del pecado. Entonces, debemos de considerarlo. También dice que debemos de presentarnos o someternos una vez y para siempre como vivos de entre los muertos, para hacer posesión de Dios y para que Él nos use. ¿Por qué? Porque antes éramos zombies, hermano. Éramos muertos vivientes. Porque estábamos muertos ¿a qué? Al pecado. Y caminábamos, oiga bien, sin rumbo en este mundo. A donde nos apuntaba la nariz, para allá agarrábamos. Unos agarraban para la discoteca, otros agarraban para la cerveza, otros agarraban para la playa, otros agarraban para la calle de los locos, otros agarraban para la cocaína, otros para el cigarrillo, otros para las infidelidades. ¿Por qué? Porque ahí nos apuntaba la nariz, porque estábamos muertos. Pero ahora, oiga bien, que somos posesión de Dios, debemos de someternos a Él. Debemos de acercarnos a Él. Debemos, oiga bien, de vivir ¿para quién? Para Él, porque Él va a obrar, Él va a tejer, Él va a hacer lo necesario, oiga bien, para que usted y yo no estemos dependiendo de ese mundo que atrapa y daña el corazón del ser humano. Y en la última parte del capítulo 6, es obedecer. Al darnos cuenta de que la santificación solo puede ocurrir cuando somos obedientes a la voluntad de Dios, como está revelada en su palabra. Entonces, oiga bien, para vivir en victoria, ¿qué hay que hacer? Hay que ser obedientes. La pregunta es, ¿cuántos somos obedientes aquí? Más o menos, pastor. Ahí vamos haciendo la lucha. No, debemos de ser obedientes. Porque en la medida que caigamos en la desobediencia, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a alejarnos de Él. Y oiga bien, y no hay peor cosa que conociendo la verdad, nos alejemos de Dios. Porque le va a costar volver.
Y de repente el hermano me diciendo, no, es que las iglesias son hipócritas, va. Ah, pues venite porque te necesitamos. Es que hijo lo criticones, vos, ah, pues sos parte de esta iglesia, venite también. Porque aquí todos estamos rotos, hermano. Todos. Todos estamos necesitados de quién? Del mejor sastre, hermano. Para que nos cosa, para que nos ursa. Pero ¿quién es el que hace ese trabajo? El Espíritu Santo a través de la santificación progresiva. Por eso, oiga bien, dice el apóstol, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En el capítulo 5, ahí dice también que donde sobreabundó la gracia, sobreabundó el pecado. Entonces, como Cristo ya me salvó, démosle rienda suelta al mundo, a la carne. Y el que es de ese pensar quiere que le diga algo. Le es necesario nacer de nuevo, no sos salvo. Porque la Escritura dice que en Cristo somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, aquí todos son hechas nuevas. Y el cristiano, oiga bien, no se conoce por sus talentos, no se conoce por sus dones. El cristiano se conoce ¿por qué? Por sus frutos. Hay personas que hablan en lenguas, hay personas que tienen el don para orar, oiga bien, pero son malvados. Y están en plataformas. Pero la palabra dice lo contrario. Entonces, ¿qué son? Son falsas doctrinas, hermano. Son usurpadores de la gracia de Dios. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, si yo me he encontrado con Jesús, si Él me ha hecho justo, si Él me ha perdonado y me ha dado un nuevo comienzo, ¿por qué voy a volver atrás? ¿Por qué voy a vivir una vida pecaminosa? Y con esto no le estoy diciendo que se puede caer, que se puede deslizar, pero se va a levantar, hermano, no se va a quedar tirado. Porque todos pecamos. Pecamos de pensamiento, de palabra, de acción, con lo que escuchamos, con lo que sale de mi corazón, cuando envidié porque el otro compró carro, porque se cambió de trabajo, porque gana más que mí, porque veo que se está graduando y siento envidia. Pero no envidia de la buena, sino que de la mala. Es pecado. Pero no somos esclavos del pecado. Somos libres en Cristo Jesús. Entonces, oiga bien, dice, ¿cómo viviremos aún en Él? Dice que las cosas que antes hacíamos en la carne ya no las hacemos. Porque ahora hacemos las cosas en el Espíritu. Y dice, y que el que robaba ya no robe, que el que odia ame a su hermano. Que al que le pagan con odio, con mal, él debe pagar ¿con qué? Con amor. Porque es lo que estipulaba el Señor. Porque aquel que nace de nuevo, oiga bien, debe de vivir para Dios, porque ya no habitamos en el pecado. ¿O no sabéis que todos, oiga bien, dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y por eso es que cuando uno bautiza a la persona dice, has venido a mí como ministro del Evangelio y te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, sepultado con Cristo, resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, oiga bien, por eso es que usted y yo hemos muerto a la esclavitud del pecado. Entonces, no podemos venir a decir como creyente que el diablo nos empujó, que el diablo agarró la cerveza, pastor, me amarró las manos así, abrió la cerveza, me la puso en la boca y me la empinó. Esa es mentira. Mire, pastor, yo iba bien, pero el carro se detuvo. Y cuando se detuvo, la puerta se abrió y pasó la muchacha o el muchacho y de ahí tomó un dominio de mi mente, el diablo, y me llevó. No, esas fueron las concupiscencias de mi carne.
y me fueron a meter a la calle de los locos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido verdaderamente qué representa haber sido comprado con la sangre del Cordero. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. En vida nueva. Entonces, con la comunión de Cristo, establecida para el creyente, una comunión que hace de la nueva vida un contraste con la vida antigua heredada de Adán, y una gracia que reina donde había reinado el pecado, gracia abundante sobre la enormidad del pecado. Entonces, esa gracia abundante que trae a nosotros convicción, que trae a nosotros amor, que trae a nosotros paz. ¿Para qué? Para caminar con Cristo. Y por eso dice la palabra, ¿qué pues diremos? ¿Qué conclusión puede deducirse de la simple verdad de gracia que abunda sobre la poderosa corriente del pecado? ¿Es muy poco lo que Cristo hizo por usted y por mí para seguir siendo esclavos del pecado? ¿Es muy poco lo que Cristo ha hecho, oiga bien, para que yo tire todo por el suelo y arruine mi hogar con una infidelidad? Es tan poco lo que Cristo ha hecho por mí, oiga bien, que me sacó del alcoholismo para que hoy vaya con mi charada y me tome una cerveza porque una no es ninguna. Es tan poco lo que Cristo ha hecho en nosotros. Es tan poco lo que Cristo ha hecho en nosotros, oiga bien, que no podemos perdonar al que nos ofende. Y dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Quién de los que verdaderamente han conocido la bendita realidad de la gracia de Dios podrían tolerar la arrogancia impía? Y es lo que el mundo, oiga bien, o muchas iglesias, los pastores, los encargados de las obras, dañamos la mente y el corazón y el espíritu de las personas. Porque les enseñamos un evangelio permisivo. Porque el pastor ve que hay una relación entre los diáconos y las diaconisas, oiga bien, que no son sus cónyuges, y el pastor no dice nada. Y que el pastor dice, es que el Espíritu Santo va a arreglar eso. No, arréglelo usted, porque usted es el que Dios ha puesto en esa iglesia. Porque ve que los jovencitos, oiga bien, se están yendo para el cine, que hay relaciones entre los jóvenes en las iglesias, y que de repente va a salir uno con la pata más larga. No, vaya y reprende a esos jóvenes. Tráigalos a la oficina y dígale, ustedes están en una relación de noviazgo, sí, entonces deben de respetarse, deben de tolerarse, deben de evitar los lugares solos. ¿Por qué? Porque van a ser como un tráiler sin frenos en una bajada. Y después va a aparecer la niña de 14, 15 años con una gran panzota, pues. ¿Quién es el culpable? El pastor. Claro, los principales, los hechores intelectuales, va. Pero les hacemos creer a los cristianos, oiga bien, que ya Cristo salvó nuestras almas, así es que la carne va a sufrir. No, en ninguna manera vamos a seguir siendo esclavos del pecado. No lo permita Dios. Es por supuesto simplemente una sugerencia del diablo, mas Dios lo enfrentará inmediatamente. ¿O usted cree que Dios va a permitir que vivamos una vida pagana? No, y no por eso envió a su Hijo, pues. Y no por eso nos ha dado una nueva vida, pues. ¿Para qué? Para que ya no seamos esclavos. Entonces, oiga bien, si Cristo nos amó, si Cristo nos justificó, si Cristo nos limpió del pecado de capítulo 3 de Génesis y ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, entonces, oiga bien, yo debo de permanecer anclado ¿en quién? En Cristo Jesús. Versículos del 5 al 10. Y dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él
en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, oiga, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, que dice, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado, que dice, del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, oiga bien, Jesús ya hizo el sacrificio de una vez y para siempre. Él ya no va a bajar a morir por usted y por mí, porque Él ya lo hizo. Y lo hizo para que, oiga bien, para que fuéramos libres del pecado. Entonces, el pensamiento es contrario al carácter cristiano y a su naturaleza. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Claro, si yo estoy plantado en Cristo, entonces no voy a ver hacia el mundo. ¿Voy a ver hacia dónde? Hacia el cielo. Voy a permanecer caminando con el autor y consumador de la fe. Cuando uno como creyente cree en las promesas de Dios, hermano, ellas solitas van a llegar. Pero si yo voy a buscarlas a ese mundo, ¿sabe qué voy a hacer? Me voy a ensuciar. Porque la mejor manera de traer riquezas a la vida muchas veces cuando usted no se ha esforzado en la vida es ir a hacerse leña con el mundo. Po. Ir a hacer alianzas con el mundo. Y uno empieza a hacer cosas ilícitas, oiga bien, que en el momento van a traer felicidad a su vida y a su casa. Porque va a haber ¿qué? Va a haber dinero, va a haber cosas materiales. Pero su fin va a ser como el ajenjo. Y de repente va a estar jalado. Al secot lo van a llevar. Este capítulo trata puntualmente y simplemente con la verdad de nuestra muerte al pecado, en virtud de la asociación con la muerte de Cristo, quien al pecado murió de una vez y por todas. Entonces, Romanos 7 habla más bien de nuestra muerte por la ley como un medio de producir fruto para Dios. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo quiere dejar por sentado en la iglesia de Roma, en la iglesia primitiva, oiga bien, que ya no hay necesidad de lo que el mundo da. Porque usted y yo tenemos la plenitud de Él. ¿Hace cuánto tiempo usted no va a un circo? Todavía vienen. ¿Va? ¿Por qué iba a un circo? Unos porque iban a ver a las bailarinas, ¿va? Y compraba platea para estar cerca, ¿va? Otros por ir a ver a los payasos. Otros por ir a escuchar las cosas de doble sentido que decían los payasos, por ver el show de los animales. Pero saliendo de ahí, ¿qué pasaba? Volvía a su realidad, pues. Pero ahora que estamos en Cristo, Él es la plenitud del gozo en la vida del ser humano. No tenemos que ir a andar viendo a los shows de cocolitos, y ese es un pagano. Allá está el hermano oyendo el reggaetón en el show del payaso, no hombre. Y ahí el hermano dice, qué chivo, vamos. Y de repente usted va y el payaso lo agarra y lo pasa, hermano. Y lo hace payaso. Y de repente el pastor va para abajo, ¿ah? Porque el payaso lo agarró. ¿Por qué? Porque está en un lugar donde ya no pertenecemos, hermano. Y usted piensa a cantar la canción del mango, ¿verdad? ¿Sabe cuál es la canción del mango?
No se la puede, pero no se la voy a cantar. Esa la canta el payaso, cabrón. Entonces, oiga bien, acerca del pecado, Dios tiene judicialmente y totalmente acabado el poder de este por la muerte de su Hijo. Oiga, hermano, judicialmente el pecado ha sido acabado en Cristo, en la vida del que lo crea. Por eso, el creyente, el nacido de nuevo, oiga bien, nos identificamos ¿con quién? Con Dios. Porque ya no somos esclavos del pecado. Porque mi deleite ya no está en el mundo. Porque, oiga bien, porque mi deleite está en Cristo Jesús. Es porque yo domingo o cuando vengo a la iglesia dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y yo vengo a mi iglesia, yo vengo a mi servicio, voy a mi servicio dominical, a mi estudio bíblico, a mi culto. ¿Por qué? Porque siento el deseo, el anhelo de ir a edificar mi vida y estar plantado ¿en quién? En Él. Porque ya Él judicialmente me dio, oiga bien, la salida. ¿Querés ser libre? Ahí está Cristo. Solo debes de acercarte y decirle, entra a mi corazón y sálvame. Y serás libre del pecado. ¿Qué pasa? Es que hay que creerlo, pues. Yo por eso digo que el alcohólico, así como va a la AA, y le dicen en la AA, de la única manera que usted puede salir del alcoholismo es que usted reconozca que es alcohólico. Es la única forma. Entonces, la única manera de salir del pecado, ¿cuál es? Reconocer que necesito de Dios. Así de práctico. Entonces, oiga bien, todos los creyentes son identificados con Él, habiendo por consiguiente necesariamente muertos por el pecado. El juicio de Dios ha sido ejecutado. La muerte ha tomado lugar, separándonos del mismo dominio en el que nosotros caminamos una vez. Entonces, oiga bien, estábamos caminando en el pecado y vino Cristo y nos tomó y nos separó del pecado. ¿Quiénes están ahí? Los pecadores, los condenados, que necesitan ¿el qué? El amor de Cristo, así como nosotros lo necesitamos una vez. Entonces, así como Cristo se dio por la humanidad, ahora todo creyente a través de su testimonio y de llevar las buenas nuevas de salvación, va a traer a personas que habitan en el pecado, ¿a qué? A la plenitud de Dios. Porque Cristo ya no va a bajar por ellos. Porque Cristo no va a bajar a decirle, les amo. No, nosotros debemos de hablarle. Y si usted y yo no hablamos, ¿quiénes van a hablar? Van a hablar las piedras, hermano. O los testigos de Jehová para llevárselos. Acerca del pecado, Dios tiene judicialmente y totalmente acabado el poder de este por la muerte de su Hijo. Espérenme, quiero ver. No, pues este está en la misma. Ahí estamos. ¿Cómo nos atreveremos nosotros a conectarnos de nuevo, oiga bien, con este? Cuando dice con este, ¿a qué se refiere? Al pecado. ¿De qué manera, si ya Cristo me hizo libre, me voy a conectar otra vez con el pecado para vivir preso del pecado, alejándome de Él, de Dios? Alejándome de Jesús, perdiendo mi comunión, mi lectura de la palabra, perdiendo, oiga bien, el congregarme. Entonces me voy a empezar a alejar ¿de quién? De Jesús, y me voy a acercar ¿a qué? Al pecado. Y mi vida va a empezar a ser trastornada. De hecho, ¿cómo puedo tomar yo placer en eso que dio al Señor Jesús su agonía indecible en la cruz del Calvario? Por eso le digo, el problema es que se nos olvida qué fue lo que hizo Jesús.
Y entonces cuando a mí se me olvida lo que padeció Él por mí, soy un ingrato. Porque lo que yo debía de padecer, Él lo padeció. Porque Él se hizo pecador. ¿Por quién? Por mí y por usted. Entonces, oiga bien, si la ley fuera literal, entonces cuando dice que al que su ojo le es ocasión de caer, ¿qué debo de hacer? Sáqueselo. Entonces, si nosotros somos mirones con las que no es nuestra esposa, saquémonos los ojos. ¿Se los sacaría usted? Entonces, ¿qué debemos de hacer? No mirar, correcto. Usted dígale a la señora, mira, mándame a hacer un voladito de los que les ponen a los caballitos aquí, ¿ve? Ajá, para que solo vaya viendo para el frente, ¿ve? ¿Verdad? Le mandamos a hacer uno a la señora también. ¿Para evitar qué? Para evitar el pecado. Claro, esa fuera una ley, que todo hombre casado solo va a poder ver hacia el frente y aquí le vamos a poner algo. Se convirtiera en ley. Pero como Dios no es ley, es gracia. Y la gracia nos lleva ¿a qué? Al convencimiento del pecado y al agradecimiento de lo que Él ha hecho por mí, padeció por mí. Entonces, si yo valoro lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí, entonces no voy a querer regresar al pecado. O que nuestras almas renuncien absolutamente y aborrezcan todo pensamiento impío. El aborrecimiento del pecado está en el absoluto establecimiento del hecho invariable de la verdad que hemos muerto al pecado. Entonces, cuando usted y yo creemos y vivimos lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano, vamos a rehusar el pecado. Yo era un gran fumador, pero a mí el humo del cigarrillo me ofende. Y antes me gustaba fumarlo. Antes usted se tomaba una cerveza y la sentía bien amarga, va. Qué rico, decía, va. Pero hoy a mí no me da ni placer de tomarme una cerveza o verla, pues. Como hay unos creyentes que todavía, que cuando ven que destapan la cerveza, ¿va? Y se frisa, se les hace agua la saliva. Pero todavía tienen luchas espirituales, pues. O aquellos que de repente se les cruzan los pensamientos, quizás me voy a tomar una porque está haciendo un gran calor. No, tiene una lucha todavía. O que usted va en el microbús o en su carro y como a Radio Bautista se le cayó la señal, usted empieza a buscar en el diario en el automático, ¿va? Y de repente, linda enfermera, toda y allá va el hermano, ¿ah? Mejor apáguelo. O ponga ahí su disco. O ponga otra emisora cristiana. Eso es luchar contra el pecado. No le doy rienda suelta al pecado. Si usted sabe que en su sistema de cable hay un canal que después de las 11 pasa películas que usted no puede ver, entonces ahí en el televisor váyase a canales y elimínelo para que no le salga cuando usted esté pasando canales. Eso es huir del pecado. Si usted sabe que tiene una compañera o un compañero que son melosos, que son personas que son wiri wiri, ¿qué debe hacer? Evítelo. Estoy evitando el pecado. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, oiga bien,
Ya el pecado no reina en nosotros. Entonces, oiga bien, si yo soy músico y me convertí, yo debo de pedirle al Señor que me saque de ese mundo. Mientras tanto, tengo que seguir ahí. ¿Por qué? Porque de ahí llevo el sustento a mi casa. Entonces, si yo soy músico, y oiga bien, y le canto al mundo, ¿verdad? Y canto canciones que provocan a la lujuria, al pecado, entonces le voy a pedir al Señor que tenga misericordia de mí y que me saque de ese lugar, que me abra puertas en otro lugar. Si usted trabaja en un restaurante y es bartender y se convierte a Cristo, entonces le voy a pedir al Señor que me saque de ese lugar, a un lugar donde yo no tenga relación con el licor. Pero debo de pedirle a Él, porque de ahí sostengo a mi familia, mi casa, mi hogar, mis hijos, de ahí pago el sustento de ellos. Esto no es emocional. Hoy soy cristiano y hay que dejo todo tirado. No, seamos responsables. Entonces, si he nacido de nuevo, si tengo una nueva vida en Cristo, le voy a pedir al Señor que me saque de ese lugar. Claro, y voy a empezar a buscar. Y que sea Dios poniendo gracia en mí para que me saque de esos lugares. ¿Por qué? Porque ahora mis miembros ya no van a servir al mundo, ¿le van a servir a quién? A Dios. Y de repente le consiguen un trabajo de motorista en una institución de gobierno ganando $1,000. Va. Y ahí anda el hermano en el microbús con aire acondicionado. Y entonces, ya su talento de la música, ¿a dónde lo va a poner a trabajar? En la iglesia. Es que sí trabaja Dios, hermano. Pero debe de haber un convencimiento en la vida del cristiano que hemos muerto ¿a qué? Al pecado. Y cuando yo reconozca que he muerto al pecado y yo estoy cimentado y firme en Cristo Jesús, ¿sabe qué? Vamos a tener una vida en victoria porque solo en Él somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias, Dios, por el estudio bíblico, por la primera parte, Señor, del capítulo número 6 de Romanos, muertos al pecado. Ayúdanos, Dios, a través de tu Espíritu, a acercarnos más a ti, a no desear lo que el pecado da, a no poner nuestras miradas, Dios, en lo terrenal, sino poner nuestra mirada al cielo, porque de ahí viene lo que necesita el cristiano. Ayúdanos a valorar tus padecimientos que viviste en este mundo, Señor, cuando era el momento de entregarte como el Cordero puro y sin mancha. Que nos acordemos cuando ibas hacia el monte de la calavera, al Gólgota, cargando esa cruz. Que nos acordemos cuando fuiste latigado, golpeado, vituperado, bofeteado, humillado y no dijiste nada. Porque solo bastaba que en tu mente llamaras a una legión de ángeles y terminaran con los que te estaban golpeando. Pero tú permaneciste callado, porque lo estabas haciendo por amor, por ser el rescate único, por justificar a la humanidad. Gracias, Señor, porque después que tus manos fueron clavadas en ese madero, tus pies, después que pusieron esa corona de espinos, después que se rifaron tus ropas, oh Dios, tú dijiste, consumado es, la deuda está saldada. Cuando aprendamos a valorar todo eso, entonces vamos a aferrarnos a ti. Vamos a vivir para ti. Ya mi vida va a estar apartada solo para ti, Señor.
Gracias por amarnos. Gracias por habernos bendecido en esta noche. Por haber escuchado nuestros ruegos, nuestras súplicas. Gracias por haber obrado en los enfermos, Dios. Por haber provisto la respuesta a esas oraciones. Señor, obra en tus hijos. Por aquellos, Dios, que están a través de la Iglesia del Aire a esta hora. Ahí donde se encuentran, tócales, sánales. Restaura sus hogares, sus matrimonios. Provee el empleo al necesitado. Señor, transforma el corazón del hombre, de la mujer, de los hijos. Y que ese hogar, que ese matrimonio pueda ser restaurado, Señor, a través de tu Espíritu. Obra en esa familia, Señor, que está pasando por necesidad. Obra en ese matrimonio que está a punto de destruirse, de dividirse. Sé tú obrando, Dios, en esta noche. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Que lo que resta de la semana, Señor, podamos seguir caminando de tu mano. Para que nos volvamos a encontrar el día domingo, para cantarte, para adorarte, Señor. Para seguir aprendiendo de tu palabra. Y no apartarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Dios me lo bendiga. Y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Bendición. Bendiga, hermano. Gusto verlo. Bien, gracias a Dios. Andan pegadoras. Cabal. Te bendiga, hermano. Te bendiga, Carlos. Te bendiga, hermana. Te bendiga, hermana. Te bendiga, hermana. Te bendiga, hermana Blanca. Que le vaya bien.